El código se ha vuelto barato. El código lo puedes tirar. Y es muy fácil de construirlo de nuevo. Ya no es algo que vale, se tarda mucho en escribirlo y es en la propiedad intelectual y el valor de la empresa está en el código, ¿no? No tanto. O sea, dices que falta infraestructura para que los agentes puedan ser realmente autónomos. No, creo que mucha gente que se ha acostumbrado a desarrollar con AI, pero que no sabe desarrollar productos que son nativos de AI. Cuando nos conocimos me dijiste algo que se me quedó en la mente, que es hacer apps es el nuevo dropshipping. La barrera de entrada para construir una aplicación es mucho más bajo. Obviamente sale el mercado alternativo del grifter de turno que te dice voy a ganar dinero vendiéndote un curso de cómo hacer aplicaciones y hacerte rico, ¿no? Como ha habido muchos ahí. Eventualmente va a haber gente que a lo mejor no es experta en, no entiende tanto el código. Lo que generes no tienes por qué haberlo escrito o ser capaz de escribirlo, pero tienes que ser capaz de entenderlo. Y si no, pues te peleas con la AI a que te lo explique. Baja la barra de hacer una app con AI. ¿En qué momento estos vibe coders enfrentan un techo o realmente no necesitan ingenieros? Miguel Carranza es cofundador y CTO de Revenue Cut, el sistema de suscripciones detrás de 1 de cada 3 aplicaciones móviles en el App Store, incluyendo ChatGPT. Miguel llegó a Silicon Valley desde Sevilla con una práctica de 6 meses y se quedó 8 años. Hoy hablamos de Vibe Coding y la explosión de apps que viene con él y de la diferencia entre construir con IA y construir productos nativos de IA y por qué Miguel cree que casi nadie está haciendo bien lo segundo. Miguel, tienes una historia interesante porque creo con la que mucha gente se relacionaría, y es que naces en Sevilla, estudias informática, y obviamente Sevilla no es, digamos, un gran ecosistema tecnológico, ¿no? Y has contado que miras a tu alrededor y te das cuenta que era un ecosistema de tecnología bastante deprimente, digamos que había mucha consultoría, como que no había muchas empresas para hacer quizás producto. Total. Pero lo que me da curiosidad es, ¿cómo supiste que era deprimente? Porque ese tipo de cosas que uno no se da cuenta cuando vives en una ciudad así, ¿no? Es como no tienes referencia. Bueno, para mí, yo creo que es de antes, ¿no? Porque yo creo que a mí mi pasión por la computación y los ordenadores y cacharrear y demás es de mucho antes de estudiar. Eso es lo que me llevó a estudiar ingeniería informática en Sevilla. Entonces yo, claro, también era pre-internet, ¿no? Con lo cual tampoco sabía mucho. Lo que te llegaba por las revistas, por lo que veías No había Twitter. No, por supuesto, no había Hacker Twitter. News. Entonces, bueno, tú sabías que había un sitio que era Silicon Valley, que tampoco sabías que estaba en California, pero tampoco sabía dónde era, ni mucho menos, pero era dónde pasaba todo lo relacionado con esto, ¿no? Con este mundo. Entonces, yo creo que tenía esa visión y eso de, wow, ahí es donde quiero acabar un día, ¿no? Entonces eso ya te hace un poco entender Y la descubres por revistas. sí, por revistas, por lo que escuchas, por la información que te llega, por los libros que lees, ¿no? Y entonces al final, bueno, tú sabes, al final uno sabe que no sé, los productos que usabas a día a día. Tú sabías que Windows no estaba hecho en España, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó realmente creo es que igual no es... Creo que la escuela, el nivel creo que es muy alto y eso es algo que aprendes después, ¿no? Que la exigencia era muy alto, el nivel y la temática era muy buena. El tema también es la motivación, ¿no? Cuando tú vas a Stanford o vas a un sitio de esos y está todo el mundo ya pensando en la empresa que va a construir o en la empresa en la que va a trabajar. Aquí no, estaba todo mucho más orientado a, bueno, vas a trabajar por una consultora para el gobierno o para proyectos de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, cuando estaba terminando la carrera, sí... Qué curioso, pese a que el nivel sí era alto. Yo creo que el nivel es alto también por... Bueno, creo, en mi experiencia al menos, y cambia, y obviamente había profesores extremadamente buenos, pero en mi caso en concreto, la docencia no era necesariamente tan buena. O sea, había algunos profesores que realmente eran buenos, pero el nivel de exigencia sí era alto. O sea, el examen, de hecho, muchas veces lo que a mí me había pasado es que había temarios que no se impartían porque no daba tiempo o lo que sea, y era precisamente lo que después se testeaba en el examen. O incluso, por ejemplo, todo lo que era de programación era en papel. Con lo cual también tiene unos incentivos malos, ¿no? Porque de hecho, tengo compañeros que aprendieron muy bien a programar en papel o en la pizarra y aprobar los exámenes con un código que a lo mejor ni compilaba siquiera, Claro. pero Pasaba el examen. coincidía con la plantilla, ¿no? O sea, igual, creo que tiene beneficios e inconvenientes. Beneficios de que te fuerza a que
tienes que aprender a hacerlo de esa manera y te fuerza a no tener la ayuda del autocompletado, todo ese tipo de cosas, pero al final tampoco adquieres los skills que necesitas en el día a día, con lo cual es combinado. Pero bueno, llega un momento en el que estás terminando y tienes que trabajar porque tienes que conseguir experiencia. Yo ya obviamente había hecho cosas por mi lado, tampoco como el día de hoy, ¿no? O sea, ves gente que también era otro mundo, no conocías tanta gente, no tenías tanto acceso a internet. Hoy en día ves a chavales de 10 y 12 años teniendo 1 millón de ARR y cosas locas, ¿no? Pero sí había hecho cosas, ¿no? Y cuando me empecé a entrevistar y dije, bueno, esto no es lo que quiero hacer. Entonces, en aquel momento en España no había tampoco mucho. Estaba 20 como producto, que era la versión española. Justo ADE estuvo acá el viernes, que era, en tu sitio. En aquella época era cuando yo estaba terminando los estudios, entonces era una opción. Pues me surgió la opción de ir a estudiar un posgrado en Reino Unido con una beca. Y dije, bueno, pues mira. O sea, ya en ese momento cuando te das cuenta que venir a Silicon Valley no es tan sencillo, que tienes que tener un nivel de inglés decente, que venirte aquí es muy caro, que necesitas un visado, hay muchas otras inconvenientes. Entonces digo, bueno, voy al Reino Unido y también... O sea, yo en aquel momento realmente como que me limité un poco más, pero pensaba, digo, bueno, a lo mejor puedo trabajar en una empresa tecnológica de productos en Inglaterra o incluso a una empresa internacional, como ya había sus Google y sus Facebook que estaban ya allí en Reino Unido. Digo, bueno, eso podría ser una opción. Y bueno, ya estando ahí fue cuando me surgió la oportunidad para venirme. Pero sí, para mí fue... Y de hecho, creo que la mayoría de la gente me dijeron, estás loco, ¿sabes? Pero no, Sí. porque yo dije, yo prefiero emprender algo, hacer algo y pegarme un tortazo antes que trabajar en este entorno en el cual no voy a estar motivado, la gente no está motivado, no vamos a construir nada y es muy fácil pensar que ese es el estándar, ¿no? Pero ¿cómo llegas a esa decisión? Porque a los 20 y pocos años que tenías, no es la decisión común, me imagino. Al menos en ese entorno. Yo creo que era porque no... Igual, te mentiría si en aquel momento te dijera, vale, este es el camino, voy a seguir estos pasos y voy a eventualmente acabar en Silicon Valley, construir una compañía allí y conseguir VC Capital. No. Pero sí sabía que si entraba en ese camino no iba a salir de ahí. Sabías lo que no querías. Exacto. Que a veces es más fácil, ¿no? Saber lo que no quieres. Literalmente. Y pensaba que lo otro iba a ser... Y ha habido varias situaciones en mi vida, en mi carrera, en las que he tenido que tomar decisiones parecidas, en las cuales tampoco era tan obvio o era necesariamente lo que short term me iba a producir, más, incluso a nivel económico, pero que al final me ha acercado un poco más a lo que realmente tenía de visión, creo. Mencionaste un poco cómo fue tu experiencia de aprender a programar en la universidad. Y mencionaste escribiendo código, ¿no? En papel. Sí. Y hoy estamos en un momento curioso. Esa era una pregunta que te quería hacer más adelante, pero creo que cae perfecto ahorita, que es básicamente AI, ¿no? Y ahora digamos, pasamos de autocompletar a una máquina que te hace el código completo y lo hace de muy buena calidad. ¿Qué piensas acerca de cómo debería ser la educación la educación de programadores? ¿No? Si te invitaran como decano de tu universidad en Sevilla, ¿no? Decano de informática, ¿cómo cambiarías la currícula? Es muy interesante, porque de hecho allí lo que te decían es que programar era de muy de bajo nivel, que eso no es lo que hacía un ingeniero. El ingeniero hacía cosas más altas, gestionaba el proyecto o hablaba con el cliente, entendía lo que eso. Después llegas aquí y dices, no, en realidad construir el producto significa programar y mientras más técnico sea más. Para mí, creo que es una herramienta como más... O sea, luchar contra esto, o sea, el que todavía a día de hoy, en 2026, piensa que esto no es la manera en la que se va a construir el software, está lamentablemente muy equivocado y no... It's not gonna make it, porque no es más rápido, es mejor y demás. Sin embargo, creo que no necesariamente... Creo que hay una parte que es el arte de programar, ¿no? Y creo que sí, que eso va a ser un arte, pero que literalmente va a ser un arte, no va a ser una cosa por la que la gente pague, ¿no? O sea, el gurú dice, conozco JavaScript o conozco Python perfectamente y mira mi craft y mira no sé qué, pero eso va a desaparecer completamente porque no es tan relevante y no añade valor. Pero sí creo que hay algo interesante en entender los fundamentos y en cómo funcionan las cosas, porque igual que yo estudié ensamblador en la carrera y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Escribo ensamblador día a día? No. Pero para mí, siempre tener un poco de conocimiento de un nivel inferior a la capa a la abstracción con la que estás trabajando, creo que eso aporta muchísimo valor siempre. Y creo que se nota mucho
a ver, no lo ves en el día a día, ¿no? Pero en ese 80 al 100% del que realmente sabe lo que está pasando y puede bajar un nivel y entenderlo, versus el que no lo ha hecho. Entonces yo creo que por lo menos las nociones básicas debería conocer la gente. Pero eso no significa que sea la manera en la que vayas a ir hecho cada vez menos, porque cada vez la tecnología es mejor, cada vez más rápido, cada vez incluso el prompt puede ser peor. Antes, o sea, la diferencia con los últimos modelos hay mucha gente que ahora ha tenido la revolución. Oh my God, funciona. Y ejemplo, bueno, hace 6 meses también funcionaba. Lo que pasa es que antes de 6 meses eran más prueba de error, tenía que el prompt ser bastante exacto. Mejor prompt. Y ahora te hace un one shot bastante ¿Crees que más. prompt engineering como disciplina desaparece en el tiempo? Yo creo que es una de esas cosas en las que es como las optimizaciones del compilador, que es una de esas cosas que es muy, bueno, no quiero decir muy fácil, pero es una de las low hanging fruit que tienen los labs de mejorar lo máximo posible, con lo cual creo que sí, que naturalmente va a mejorar. O sea, es transitorio. Eso no quita que el que entienda mejor cómo comunicarse con un modelo y las limitaciones de contexto que tienen los modelos y las cosas que funcionan mejor en el caso no, tenga un mejor resultado que el que no lo sepa. ¿Y crees que eso se mantiene en el tiempo? Y te cuento un poquito mi propia experiencia. Yo no soy técnico, pero desde que salió Skills, en octubre, noviembre del año pasado, de 2025, es como de pronto sé un nuevo idioma. Sí. Y ahí puede ser mi Mac Mini, mi CloudBot, mi OpenClaw. Y llevo durmiendo poco las últimas semanas, quedándome hasta la 1 de la mañana todos los días. Pero a medida que voy más profundo y empiezo a hacer cosas que quiero que corran pues, autónomamente todos los días, pues me doy cuenta que la limitación soy yo, ¿no? Para el AI. Y tengo que empezar a pensar casi como un ingeniero. Porque cuando tengo un bug, un error, la misma AI me dice, como que en tratar de ayudarme a resolverlo con diferentes prompts, está como cavando un hoyo y me está llevando el error. Y tengo que dar un paso atrás y pensar en arquitectura, en si es mejor usar un skill o un script de Python. Y son habilidades que siento que siguen siendo de ingenieros, si bien no implican necesariamente programar. Mi pregunta es si esto sigue siendo una habilidad valiosa en 2 años, 5 años, ¿no? Yo creo que siempre. Igual, hay variaciones, el toolset cambia, pero son dos cosas. El resolver problemas, eso es algo que es necesario tanto en el desarrollo del producto como en el desarrollo de una compañía. O sea, ser capaz de resolver problemas, ser high agency o tener agencia, creo que es sumamente importante. El hecho de no solo resolver problemas, sino resolver algo, o sea, lo que dice Y Combinator todo el tiempo, ¿no? Build something, make something people want. Es construir algo que realmente vaya a solucionar un problema real. Ya sea tuyo o de otras personas, ¿no? Pero es muy fácil, y es lo que mucha gente no se ha dado cuenta en la industria muchas veces, es que la gente se obsesionaba con el código más bonito, el no sé qué. Al cliente final no le importa. Es importante que se mantenga, que sea mantenible, que sea testeable. Todo ese tipo de cosas son súper importantes. Pero al final del día es más importante que seas capaz de desarrollar un software que la gente vaya a usar y que le aporte valor, antes que fijarse por mira mi código qué excelente es, que lo he escrito con 4 líneas de código menos, usando tal sintaxis que después otra persona no puede mantener o lo que sea, ¿no? Todas las luchas de espacios, tabuladores, no sé qué, eso murió ya. Todas las discusiones de Twitter se murieron. No, todavía existe, ¿eh? Todavía existe. Y la gente... Que van a existir, seguramente. No, porque además hay una industria, está la industria, eso lo he dicho muchas veces, ¿no? Está la industria del desarrollo del software y la industria de hablar de desarrollo de software, ¿no? Y son totalmente diferentes, no tiene nada que ver. Eso va a seguir existiendo siempre. Sí. Volvamos un poco a tu historia. Llegas a trabajar a Silicon Valley a través del programa Jóvenes con Futuro, que es un programa español, ¿no? Que trae a gente ingeniera a Silicon Valley. Hoy está Exponential Fellowship, que creo que Correcto, sí. tomó la bandera, ¿no? Y continuó esto. De hecho, hablaron conmigo y yo mi sugerencia, que es lo mismo que le digo a todo el mundo que me pregunta, ¿deberías montar una empresa? ¿Deberías hacer? Cuando me dijeron eso, digo, no lo hagas porque va a ser muy difícil, no sé qué. Y me dijo, pues yo lo quiero hacer. Me dijo, yo lo quiero hacer. Y digo, perfecto. Digo, esa es la razón. Pero yo te tengo que decir que va a ser muy difícil y si tú realmente tienes las ganas, entonces go ahead, ¿no? Y le está yendo muy bien, y le ha hecho muy bien. Estuve con ellos en Madrid y la verdad es que están haciendo algo muy bueno para el ecosistema, tanto de aquí como de allí. Los Exponential, ¿te refieres? Sí, sí. Y bueno, a través de este programa llegas a Silicon Valley a trabajar en un app móvil, ¿no? Y ahí es donde
de algún modo encuentras o descubres la idea detrás de Revenue Cut, ¿no? A través de esa experiencia. Y en ese momento el ecosistema de apps todavía recién estaba empezando. Pues nadie hablaba de... Pues eso fue hace 8 años, aprox, ¿no? 8 o 10 años. No. Incluso antes. No, nosotros empezamos a hacer esto en 2012, 2013, así. Ya. Pero la compañía la empezamos hace 8 años, sí. Y en ese momento pues no había el ecosistema de apps que hay hoy, no de herramientas, todo lo que conocemos en torno a la Sí había, pero de hecho era cuando estaba teniendo el boom. Lo que no había era... Cuando todos querían tener una app. Correcto, pero no había suscripciones, eso es lo que no existía, no Ya. se monetizaba así. Ya. Y pues Revenue Cut se convierte en esa infraestructura, ¿no? ¿Mm? Hoy estamos en un momento creo que parecido con AI. No, más grande. Ahora es más grande. El número de apps que se están lanzando cada día es brutalmente... Vamos, no ha habido nunca un momento de la historia igual que ahora. Pero lo digo en el sentido de que se están construyendo las herramientas, ¿no? O la infraestructura para poder sacarle pues, provecho a la economía que AI como tecnología habilita. Me pregunto qué otras oportunidades ves como Revenue Cut para la economía de AI, ¿no? ¿Cuáles son los otros Revenue Cuts que podrían existir hoy? A ver, yo creo que esto es muy difícil de predecir. Yo creo también... O sea, claro, ejemplo, Revenue Cut. Yo cuando lo empezamos no pensaba billion dollar company. En ningún momento. Pensaba que sí, que iba a ser útil, que hay gente que lo iba a necesitar, pero no. De hecho, hicimos las Era cuentas. un problema tuyo, que Claro, viste en la claro, pero empresa. hicimos las cuentas de cuántas aplicaciones tenemos que capturar para llegar a El 100, market size, para el llegar a TAM. 100 millones de dólares en revenue anual. Y era en plan, que no existen tantas aplicaciones. Imposible, imposible que lleguemos. Después te das cuenta que no es así, que hay un crecimiento y que tú también ayudas al crecimiento, ¿no? Pero inicialmente no. Entonces, para mí es difícil hacer esta estimación. Aparte, creo que hay muchas cosas que tienen ahora mismo a lo mejor cierta defensibilidad, pero que a lo mejor no la tienen en el futuro, simplemente porque los modelos lo pueden hacer o demás. Es difícil. O sea, para mí es difícil estimar porque también aquí estamos en una burbuja en la cual todo el mundo lo empieza OpenCloud, todo el mundo, pero después realmente esas cosas de ahí a que llega al consumidor final o al que no es un mainstream, entusiasta, ¿no? puede tardar más, menos, no llegar nunca o llegar antes de lo... nunca se sabe. Yo creo que lo que es infraestructura tiene un poco más de defensibilidad, en principio, simplemente porque no vas a gastar, sobre todo cuando es infraestructura crítica, simplemente es que, primero, no vas a gastar tokens en algo que no es que va a diferenciar tu aplicación o lo que estés construyendo. Y porque no tiene sentido. Generalmente no creo que alguien diga, bueno, voy a hacer una alternativa a Supabase o a Firebase o a AWS, ¿no? Porque después lo tienes que mantener y tiene otra serie de problemas, ¿no? Entonces ahí creo que hay cierta defensibilidad. Entonces todo lo que ayude a desarrollar, a que la gente pueda desarrollar este tipo de proyectos más fácil, creo que tienen oportunidad. Creo que una cosa que no está viendo la gente y que está tardando más, y nosotros en concreto también, es que hay mucha gente que está utilizando... Hay dos variantes, ¿no? La gente está utilizando inteligencia artificial para construir productos. Hay gente que está incluso llegando a un paso siguiente, que es, vale, voy a ver productos que no tenían AI, que son más tradicionales, y ahora voy a meter algo de AI para resolver un problema en concreto más fácilmente. Eso todavía mejor. Pero creo que obviamente al final lo que tú estás buscando es tener el agente especializado que realmente sea más o menos, bueno, especializado en un nicho en concreto, pero que esté generalizado y que te ayude a resolver las cosas más autónomamente. Y ahí es donde creo que no, o sea, todo el mundo puso su etiqueta de AI en el producto B2B SaaS hace un año porque había que ponerlo, y entre que los modelos no estaban a lo mejor ahí y entre que nadie sabía cómo hacerlo, muy poca gente lo hizo bien. Yo creo que en este año ya la gente que realmente no se preocupe de construir una solución que sea nativa de AI y que funcione, porque ya incluso las interfaces, hay gente que no quiere aprender una interfaz nueva, que simplemente está acostumbrado ya a un chat, y a lo mejor no digo que el chat sea el futuro y que seguramente haya otra interfaz mejor, pero el lenguaje natural en concreto, y que sea capaz de procesar el lenguaje natural a un muy alto nivel, no como antes que fallaba más que la más, que lo entienda bien y sea capaz de, vale, esto significa que quiero hacer tal actividad y voy a usar tal tool, o voy a dividir este problema en otro subproblema y que lo resuelva autónomamente. Creo que ahí es donde hay oportunidad de construir, por supuesto. O sea, dices que falta infraestructura para que los agentes puedan ser realmente autónomos. No, creo que mucha gente que se ha acostumbrado a desarrollar con AI, pero que no sabe desarrollar productos que son nativos de AI. O sea, ya hay la posibilidad de crear productos que ayuden a esos desarrolladores. Creo que la gente se ha acostumbrado a hacer aplicaciones web o a hacer aplicaciones móviles
pero no ha aprendido el paradigma de no es ahora estamos diseñando dos sistemas que son diferentes y que tienen un modelo o varios modelos detrás y que tú tienes que se testean de otra forma diferente, se despliegan de otra forma diferente y eso implica, me imagino, una gama de disciplinas nuevas, ¿no? O formas de crear producto. Correcto. Y a la vez servicios que se pueden... No es tan diferente, pero desde luego, requiere mucha curiosidad y bueno, un cambio de mindset de que, bueno, no estás desarrollando un sistema determinista que es cuando entra A, B y C siempre devuelve 1, 2 y 3. No, claro. Es un sistema que a veces va a devolver esto, a veces va a devolver otra. Hay unas partes que quiere que sea determinista, otras partes que quiere que la AI sea creativa, ¿no? Y creo que ahora es un momento clave en el que la mayoría de la gente debería, sobre todo los ingenieros profesionales que llevan mucho tiempo haciéndolo, que se renueven en este tipo de paradigmas, creo. ¿Qué crees que es lo más difícil de hacer esa renovación y pensar en productos nativos AI? Creo que, bueno, esto a lo mejor un poco controvertido, pero creo que, no sé, después de, yo diría que después de 2012, ha habido una época en la que, obviamente después del boom de las .com y toda la historia, ¿no? En la que la gente normal se dio cuenta que había dinero en Silicon Valley y que había mucha demanda de talento técnico y que no había tanto talento técnico, y entonces vio lo que era la empresa tecnológica como una alternativa a ganar dinero a Wall Street o lo que sea. Entonces hubo mucha gente que realmente no le gustaba la tecnología, no le gustaba eso, que hacía su bootcamp, que aprendía lo básico y demás. Yo no estoy diciendo ni siquiera a nivel técnico o no técnico, incluso gente de ventas, gente de los marketing. MBAs, en mucha época Big Tech era, ¿no? La gran salida de MBAs. Correcto. Entonces, creo que esa gente lo tiene más complicado, porque nunca estuvo en este ambiente por las razones correctas, y entonces es muy fácil acomodarse, es muy fácil. Incluso a nivel de desarrollo, yo soy experto en JavaScript, tal framework, lo que sea, y no quiero aprender otra cosa nueva, ¿no? Y en realidad, la tecnología siempre ha sido un ámbito de innovación, ¿no? Un poco la definición, ¿no? Claro. Entonces, no es estático, por definición. La gente que realmente... yo creo que ahora estamos en un punto que ha pasado otras veces en la historia, pero ahora es mucho más obvio que alguien con menos experiencia, que es más junior, pero que realmente está súper interesado en entender cómo funcionan estas cosas, incluso usar la propia inteligencia artificial que te está enseñando cómo construir. O sea, que si tienes dudas, nada más que le tienes que preguntar a la AI y tener un poquito de idea de saber cuándo tirar por un lado, tirar por el otro. Creo que tiene potencial de sobra a adelantar a una persona que lleva 20 años en la industria y no tiene ganas o la energía de aprender esto, ¿no? Tú estás en una posición muy interesante porque como fundador de Revenue Cat tienes mucha data, mucha mirada de lo que está pasando en el mundo de apps móviles. Y bueno, creo que 1 de cada 2 apps nuevas usan Revenue Cat, ¿no? Para dar una idea de la escala. No sé exactamente cuál es la métrica, pero es double digits for sure. Okay. Y creo que depende del mercado. No sé exactamente cuál es la última, pero vamos, sí. La realidad es que tienen un porcentaje muy elevado de la nueva market share muy importante. Sí. Y cuando nos conocimos me dijiste algo que se me quedó en la mente, que es hacer apps es el nuevo dropshipping. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, lo que quiero decir es que la barrera de entrada para construir una aplicación es mucho más bajo. Entonces eso significa que va a haber mucha gente haciendo más aplicaciones, lo estamos viendo a diario, lo cual a priori es bueno, pero también obviamente sale el mercado alternativo del grifter de turno que te dice voy a ganar dinero vendiéndote un curso de cómo hacer aplicaciones y hacerte rico, ¿no? Como ha habido muchos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues al final trae una audiencia... Los de Forex ahora se van a hacer apps. Literalmente, exacto, o sea, todos conocemos ese tipo de cosas. Bueno, creo que es una cosa temporal como todo, porque al principio puede funcionar y además creo que el problema es que es cierto de que puedes, en principio, conseguir dinero fácilmente, pero el tema es que no se sostiene. Sobre todo cuando tienes un modelo de suscripción, al final el churn que tienes en consumer y en consumer móvil es altísimo. O sea, casi todo el mundo al final cancela, a no ser que estés creando un producto que aporta muchísimo valor, ¿no? Al que está dispuesto a pagar. Es de los productos más difíciles, o de negocios más difíciles de hacer. Claro. Entonces ahí es donde se cae por su propio peso. Algo que es curioso es que baja la barra de hacer una app con AI, ¿no? Y hay incluso gente pues, sin saber programar creando apps. Mi pregunta es, ¿dónde está el techo? Es un poquito conectado a lo que hablábamos antes, ¿no? O sea,
en qué momento estos vibe coders que están creando apps, ¿no? rápidamente enfrentan un techo o realmente no necesitan ingenieros. Yo creo que es un gran momento para, en la historia, para el idea guy, pero para el idea guy que tiene... Que ejecuta. Que ejecuta, efectivamente. No el que tiene ideas y no es capaz de hacerlo y se bloquea con cualquier cosa. Depende. Yo te diría que igual hace un año te hubiera dicho, bueno, todavía hace falta entender un poco más. Yo creo que a día de hoy es factible y lo hemos visto muchísimas veces que puedes no ser tan técnico y construir una aplicación que aporta valor y que genera dinero Y que escalarla. tiene un buen negocio. Obviamente, a nivel de va a ser VC scale, bueno, depende de lo que sea. Puede que sí, puede que no, pero es más raro porque es más raro en general. Porque ya te digo que es un mercado complicado. Ahora, era difícil incluso antes de Exacto, vibe coding exacto. hacer una app que sea a escala de Pero, venture capital. pero, mi punto es que creo que donde realmente se está viendo la diferencia es en la persona que es capaz de realmente entender dónde hay una necesidad y resolver un problema concreto. Y para eso a lo mejor no necesariamente tienes que tener los skills técnicos de programación que hacían falta antes, ¿no? Pero eso, bajar el listón de poder desarrollar aplicaciones no significa que la próxima calculadora o el próximo to-do list vaya a ser un negocio rentable, a no ser que aportes algo diferenciado al mercado. Y hablando de aportar algo diferenciado en este nuevo, digamos, contexto competitivo, ¿qué se necesita para ganar o para destacarse? A ver, yo creo que igual estoy un poco a lo mejor secado por mi propia experiencia, pero al final, mira, para que algo perdure en el tiempo y funcione y la gente realmente lo ame, ya sea tanto el consumidor como no, porque el consumidor a veces siempre tienes el caso de algo se puede hacer viral y tienes mucha descarga inicialmente, Sí. pero realmente, Bueno, ¿cuál Clubhouse, hay muchas historias, ¿no? es el producto que la gente sigue usando? Es el producto que aporta un valor constante y que está día sí, día también y que justifica pagar una suscripción. Si tú te gustan mucho las series de televisión y ves que el catálogo de Netflix o te gusta escuchar música y ves que todas las canciones de ahí están en Spotify y lo que usas todos los días, pues te cuesta mucho menos pagar eso que si de repente Netflix para de añadir subir. contenido, ¿no? Entonces, es una cuestión de ser persistente. Y es algo que he aprendido yo también después de varios años aquí llevando una compañía. Al final, son dos cosas. Son realmente, y muy poca gente lo hace, realmente hablar con los usuarios y realmente entender cuál es el problema que tienen, cómo lo puedes mejorar, dónde tu producto brilla, y qué es lo que le falla a tu producto constantemente y nunca creerte, yo lo sé, porque ya lo he resuelto y hay gente que me usa, y seguir un día y otro día y otro día. Y creo, para mí, por ejemplo, ha sido un poco más sencillo porque yo me identifico mucho con mi tipo de usuarios. Porque yo era esa persona que necesitaba eso. Tú eras el desarrollador. Entonces creo, no digo que sea necesario, pero para mí es un hack. Yo te digo que yo a lo mejor me hubiera quemado muchísimo antes si estuviera vendiendo otro tipo de usuarios que no puedo tener tanta empatía. Y allí la gente que entra a hacer apps solamente por el dinero, pues, Correcto. tiene una desventaja frente a alguien que Y ese genuinamente está apasionado por el problema que resuelve. Y ese es el mensaje que yo siempre he tenido, en plan de, hey, cada persona es única, cada persona tiene una serie de hobbies o de intereses o de peculiaridades en la vida. Yo creo que tienes muchas más opciones de construir algo que funcione bien, incluso que te pueda dar dinero, aunque sea mucho más nicho, pero que sea algo de lo que de verdad es tu pasión y que sabes más que nadie y no te importaría dedicarte 10 años de tu vida a hacer eso, versus algo que, vale, esto es viral, ahora lo voy a hacer para pegar el pelotazo y que gane mucho dinero rápidamente. Eso, generalmente a día de hoy hay tanta saturación que no suele funcionar. Existe esta idea que se escucha mucho en Twitter, ¿no? Del Jevons Paradox, ¿no? De cuando algo baja, el costo, la dificultad de hacer, se hace mucho más, ¿no? Me pregunto si con esta nueva ola de apps que estás viendo, porque publicaron justo su reporte del estado de apps y creo que hablaban de, no sé si es 3 o 4 o 5 veces más de apps naciendo por mes. Si ves nichos que a lo mejor antes eran ignorados por esa capacidad que ahora hay más gente que puede publicar. Constantemente. Y no solamente la app número 1000 de calculadora, ¿no? Exacto, constantemente. Muchas veces hemos visto, y normalmente son las que acaban yendo mejor.
Porque la gente se obsesiona mucho en... Eso es lo que te digo, la gente se obsesiona mucho, vale, esto está trending o estos keywords o esto no sé qué. Sí, y funciona, y a mucha gente le ha funcionado. Y si realmente eres capaz de construir algo que es mejor que lo que hay en el mercado, seguramente te va a ir bien. Pero muchas veces la gente infravalora casos. Tenemos muchísimos casos que cada día lo ves y dices, ¿de verdad hace falta una app para esto? Bueno, pues resulta que sí, que hay Y una hace comunidad. 10, 20 millones de dólares. Por ejemplo, tenemos a Emanuel con Car Pointers, que él, bueno, pues se dedicaba, estaba mucho metido en la comunidad de los puntos de tarjeta de crédito y travel hacking y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues al final creó una aplicación y al final dejó su trabajo y se dedica a eso. Tiene una comunidad alrededor, está súper passionate de eso. El tipo tiene 50 y tantas tarjetas de crédito, está cambiándola constantemente y sabe los mejores trucos y tiene una aplicación que te dice para qué compra exacta, cuál es la tarjeta de crédito que debes usar para maximizar los puntos y demás. Y bueno, es una cosa que al principio tú lo ves y dices, bueno, no sé cómo de grande será este nicho y demás, pero te das cuenta que al final muchas veces mientras más pequeño sea, más dependencia tienes en la gente que realmente está interesada en en ese aspecto. Algo que me pasa o que me ha pasado como inversor, y creo que lo has referenciado, es cada vez se está volviendo más difícil hacer una aplicación de consumidor que pueda llegar a los 100 millones, 1000 millones, ¿no? Como de escala de venture capital, ¿no? Y lo que yo veo es que hay muchas empresas en finanzas, en idiomas, en salud mental, que llegan de repente a 10 millones, 20 millones de ventas y se estancan, ¿no? ¿Cómo, qué hace falta, dirías hoy? No sé si tienes alguna idea o hipótesis para poder crear esas apps realmente pues que puedan ser globales, que puedan ser enormes. Es difícil, yo no lo sé, porque tampoco he estado en ese lado. Nosotros tenemos un podcast también, entrevistamos a partners de Andreessen Horowitz y ellos tienen la tesis, algunos tienen la tesis de que no, de que esto va a seguir y que ahora en concreto hay unas oportunidades muy grandes y demás. A ver, yo sigo siendo un firme creedor de que las aplicaciones móviles, en concreto el formato móvil, a día de hoy es el que para el público general es el que mejor convierte, el que más uso, porque es un ordenador muy potente que llevas en el bolsillo todo el tiempo. Y para gente de todas las edades, gente joven, gente fácil de usar, es muy accesible todo el tema. Pero también creo que, a no ser que tus costes sean muy altos porque vas a gastar muchísimos modelos o tengas algo en concreto, creo que en general, te digo, la barrera de entrada es más baja, la barrera de entrada es más baja, cuesta muchísimo menos, no necesitas tanto developers, no necesitas tanto diseñadores, necesitas gente que realmente tenga una visión y quiera ejecutar. Entonces, yo creo que validaría muchísimo más la hipótesis y creo que es más fácil construir un negocio sostenible ahora sin venture capital móvil que la posibilidad de construir algo venture scale. Es mucho más probable que no funcione, que tengas que cerrar o algo que a lo mejor potencialmente podría haber sido un gran lifestyle business, ¿no? Claro. Entonces, pero como todo, depende del use case, ¿no? Es lo mismo una aplicación de una utilidad que la gente use, de algo que se haga siendo indispensable y que realmente te aporte. Igual, no es lo mismo un ChatGPT Sí. que otra aplicación que uses una vez a la semana. Me da curiosidad cómo ves el crecimiento de las suscripciones y apps fuera de Estados Unidos. Porque tradicionalmente el ecosistema de apps estuvo muy concentrado en Estados Unidos, o al menos el gasto, ¿no? Sí. En Estados Unidos y en el ecosistema de Apple, ¿no? en el iOS. Estados Unidos, China y Japón sí suelen ser los mercados más grandes y en general la gente en iOS siempre ha gastado más dinero que la gente en Android. Pero bueno, está cambiando un poco más, ¿no? Siempre que voy a España tengo que decirlo y tengo que poner un slide o lo que sea, y la gente se ríe de, hey, la gente paga por el software, ¿no? Porque tenemos una tradición mucho de bueno, que la gente no paga o la piratería o toda la historia. Pero bueno, al final la gente al final se acaba acostumbrando y dice, es que al final me cuesta más trabajo buscar la música pirata que pagar el Spotify, lo tengo muy accesible y funciona perfecto y es más barato y lo hago de manera legal y toda la historia. Entonces yo creo que la gente se está acostumbrando, toma un poco más de tiempo, pero sí, es un cambio de mindset, pero cuando realmente la gente ve que dice, vale, pero es que realmente, o sea,
originalmente cuando tú le dices a la gente, bueno, es que vas a tener que pagar $20 al mes por ChatGPT, la gente te va a decir, qué disparate, qué locura. Pero después cuando dices, bueno, pero es que lo que me está generando es muchísimo mejor. Ahora a lo mejor hasta me interesa pagar el plan de $200 exacto. porque tengo mi OpenClaw y cualquier cosa y resolviéndome problemas que cuestan más que eso, ¿no? Es cuestión es más bien cultural. Pero sí, la tendencia, obviamente sigue siendo, Estados Unidos es un país altamente capitalista y Consumista, sí. pero creo que la tendencia está cambiando. Durante 8 años hiciste algo súper interesante que es documentar tu evolución como fundador y CTO. Y cada año, para quienes nos escuchan, Miguel publicaba pues, año 1, año 2, año 3, etcétera, hasta el año 8, que fue el año pasado. Desde que eras el único ingeniero en Revenue Cat que hacía de todo, no solo programar, hasta convertirte en el líder y dejar de programar. Pero todo esto fue pre-AI. Y me da curiosidad cómo eso ha cambiado, ¿no? O sea, si tuvieras que reescribir esos 8 años de blogs hoy con AI en la ecuación, ¿qué partes se verían más diferentes? Más volviendo al pasado y por qué empecé a escribir eso, fue porque yo leía, y igual nosotros hicimos Y Combinator y teníamos gran apoyo de mucha gente y que lo había hecho antes y demás, inversores y demás, pero al final la mayoría de los consejos siempre están orientados al founder CEO. Sí. Y yo era en plan de, bueno, y yo estoy haciendo un buen trabajo, no estoy haciendo un buen trabajo, debería estar haciendo esto, no debería estar haciendo esto, debería hacer más management, debería programar más, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que contratar? ¿Tengo que contratar un VP de ingeniería? ¿Tengo que delegar esto? No lo sé. Entonces, lo que me dediqué es intentar hablar con todo el mundo que quisiera hablar conmigo, que estuviera en mi etapa anterior o en etapa posterior, ¿no? Y ver cómo ha ido evolucionando su rol. Hasta tal punto que dije, bueno, creo que es útil que también escriba mi experiencia porque después hay gente que me está preguntando a mí, entonces ya lo dejo escrito y también me sirve a mí para reflexionar. Lo que he aprendido a cabo de este año, igual que el rol del CEO, realmente es que no hay una definición concreta. Tú puedes mirar, bueno, cualquier CTO te va a decir una cosa diferente y todos han podido tener éxito. Igual con el CEO, tú puedes ver CEOs que están programando a día de hoy todo el día o tienes a alguien que es súper heavy en diseño, que está en los detalles como Brian en Airbnb. O el de Shopify, ¿no? O Que de se pone a Shopify, hacer contribuciones claro, open source para claro, OpenClaw. ejemplo. Y tú puedes discutir, y francamente, tú puedes discutir, no, esto no es lo que debería estar haciendo un CEO, ¿no? Pero, bueno, Pero le ha funciona, a él le llegado a un funciona. sitio en el que la mayoría de la gente no llega, ¿no? Entonces, a lo mejor hay algo que ver ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de que identifiques los problemas que tienes, las cartas que tienes, cuáles son las cosas que se te dan bien, las cosas que no se te dan tan bien. Y por supuesto, para mí, mi metodología siempre ha sido, voy a intentar contratar gente mejor que yo en todo lo que pueda. A lo mejor no es mejor que yo en todos los aspectos, pero es mejor en management, pues voy a contratar mejor en manager. Voy a contratar, managers mejor que yo, programadores mejor que yo. Y así por lo menos voy construyendo un equipo el cual pueda hacer distintas cosas y al final siempre hay cosas que como fundador vas a hacer. Entonces mi rol a día de hoy yo creo que se aproxima más al del fundador que lleva ahí desde el principio, que tiene todo el contexto y que está comprometido para el largo recorrido y que tiene que construir una cultura y construir un equipo, más que al líder técnico, a pesar de que hay veces en las que te tienes que meter, pero en general construyes un equipo en el que funciona bastante independientemente. Dicho esto, creo que ahora lo que cambia es que son dos cosas, ¿no? Uno, que no, para ciertas cosas no necesitas un equipo tan grande. También estoy en contra. Creo que lo que la gente dice, no, la empresa de una sola persona, puede pasar, pero lo que acaba pasando es que al final necesitas tanto paralelismo que al final una persona no puede hacer tantas cosas al mismo tiempo y vas a necesitar que a lo mejor un equipo, Tu atención es limitada. que a lo mejor ante un equipo de 8 puede ser un equipo de 2 o 3 personas, 100%, no hay duda. Pero de ahí a que no haya ningún equipo, lo veo complicado, aunque sí es cierto que al final la mayoría de los problemas que acabas teniendo son problemas de personas, problemas de comunicación, contratación, despido, performance management. Entonces, sí veo que la gente intenta hacer menos reducirlo. personas. Exacto, intenta reducirlo lo máximo posible. Pero una cosa que sí veo que creo que es importante y que estoy viendo ya, es que antes, yo llegué a un momento en el que no podía programar, simplemente por el hecho de que sabía que me estaba poniendo en el camino crítico. Y que iban a haber gente en el equipo que iba a depender de mi trabajo para poder continuar. Entonces, podía programar algo que fuera totalmente independiente, que fuera un internal tool, que fuera una prueba de concepto. Te volvías un cuello de botella. Me volvía un cuello de botella porque al final salía otro fuego, o tenía que viajar a tal sitio, lo que sea, y se quedaba. Y lo peor que puedes hacer, heredar algo que ha escrito el CTO
de aquella manera para que otra persona lo complete, no es el trabajo que la mayoría de los ingenieros quieren hacer. Creo que eso ahora mismo está cambiando, porque puedes hacerlo mientras duermes. Puedes estar... No hay tanto cambio de contexto de que tienes que estar totalmente centrado para hacer una pieza de código, una parte. Ahora simplemente puedes estar hablando con la AI, lo haces asíncronamente, después por la noche, al día siguiente lo compruebas y puedes tener ahí tu pull request bastante bien contenido que alguien más incluso pueda completar o llevarlo a producción, ¿no? Entonces eso creo que está cambiando un poco. Creo que ahora le estás dando la oportunidad al manager a que no solo haga trabajo de manager, sino que también está haciendo trabajo técnico a la vez. Igual, no a la misma velocidad, no va a hacer con 18 ventanas en paralelo como hacen muchos ingenieros súper efectivos a día de hoy, pero creo que le libera más para hacer ese tipo de trabajo. O sea, creo que perfectamente puedes tener un one-on-one y en el fondo el Cloud Code o Codex está programando por ti. Sí. O sea, eso quiere decir que esta idea de eventualmente dejar o quitar las manos del teclado para ser manager, quizás hoy no tiene tanto sentido o se tiene que, quizás hay que dilatarla, ¿no? Hacerla después. Igual, depende de la compañía. Yo una cosa que siempre he aprendido para mí es que en nuestra empresa, a lo mejor es único para nuestra compañía, pero nuestra compañía es extremadamente técnica para usuarios que son técnicos. Con lo cual, si los managers, tanto los engineer managers como los product managers no son extremadamente técnicos, generalmente no suelen funcionar. Eso no significa que espere que el engineer manager esté programando, pero que sea capaz de hacer el trabajo, que lo entienda y que pueda desbloquear al resto del equipo, sí, porque es que si no es que es imposible, es que se convierte en un cuello de botella. Algo que pienso, además de eso, es que muchas veces, creo que en empresas que crecen mucho, crecen muy rápido, y los fundadores o el C-level dejan de estar metidos en el producto o en el código, pierden mucho contexto, ¿no? Y cercanía también con el cliente o con lo que pasa con el producto. Y mi impresión hoy al menos es, en un momento de cambio tecnológico tan rápido, ese costo puede ser letal, digamos, o sea, se vuelve Totalmente. mucho más rápido. Entonces, casi que no, como que es un riesgo alto dejar de estar en el producto, en el código, hoy al menos por estos años. Ahora mismo es... Sí, porque incluso aunque tengas el monopolio, seas el mejor de la categoría o lo que sea, puede salir alguien más rápido y hacerlo más rápido y mejor. Hablaste de tener Cloud Code, los agentes, ¿no? Corriendo a la vez. ¿Qué ha cambiado más de tu trabajo como CTO en estos últimos 2 o 3 años? ¿Hay algo que hagas diferente, a lo mejor? A ver, mi trabajo cambia todos los días, siempre ha cambiado. Antes de la AI, de hecho, lo divertido y lo problemático de este rol, y ya no es tanto como CTO, es más como fundador, es que literalmente, bueno, primero que el producto deja de ser el producto es tu compañía, con lo cual al final eso es lo que tienes que asegurarte que funcione bien. Entonces lo que eso significa es que en el momento en el que te conviertes en bueno aprendiendo un nuevo skill set o una habilidad o algo en concreto que antes no sabías hacer, en el momento que te conviertes en que eres bueno haciendo eso, literalmente significa que tienes que delegarlo y buscar a alguien que lo haga mejor porque va a haber otro problema, ¿no? Y tú continuamente te tienes que intentar hacer indispensable. O sea, Dispensable, ¿no? dispensable, exactamente. Tienes que no ser indispensable. O despedirte a ti mismo. Exactamente. Lo cual es una cosa que a mí me preocupaba, pero después te das cuenta que es imposible, porque siempre, al final, siempre va a haber algo más que hacer. Y la realidad es que lo más que puedes aspirar es contratar gente que esté muy involucrada y que crea mucho en la compañía, pero al final el fundador está pensando en ello 24/7, ¿no? Entonces, ahí siempre puedes aportar valor, aunque sea con visión y contexto institucional, ya ayuda, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo estoy acostumbrado a que mi rol cambie constantemente, pero bueno, sí es cierto que bueno, que ahora estamos en un momento en el que podemos hacer mucho más prototipos experimentados. Ahora, el código se ha vuelto barato, ¿sabes? El código, bueno, no es barato porque es quemas tokens, ¿no? Pero mi punto es que el código lo puedes tirar. Y es muy fácil de construirlo de nuevo. Ya el código no es algo que se tarda mucho en escribirlo y es la propiedad intelectual y el valor de la empresa está en el código, no tanto. Entonces, eso significa que es muy fácil que puedas prototipar, hacer investigación y desarrollo, cosas de ese tipo súper rápido, que después a lo mejor alguien completa o que se tire o que se muestra. Creo que a día de hoy es mucho más fácil. Muchas veces puedes transmitir algo con un prototipo ya y no necesariamente ni con un spec o con un diseño, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí está cambiando un poco más en el lado de que tengo más
puedo hacer más cosas en paralelo que antes no podía porque requerían mi atención completa y no podía tener foco en lo que era el código, en la tecnología tanto. Si hoy el código es barato, eso quiere decir que si tienes un problema, hoy puedes correr 100 formas de resolverlo. Ese es un poco el cambio práctico en cómo cambia el trabajo. El cambio práctico creo que realmente es más la velocidad. Ya. En que puedes construir cosas mucho más rápido y algo que antes requería más tiempo de pensar, o bueno, vamos a ir por aquí, no sabemos si esto es realmente lo que quiere el cliente o no, lo que sea, ya los ciclos de iteración son mucho más rápidos. Y con todo, no solo con el código. Creo que a nivel de marketing también. O sea, claro ejemplo, internal tools, ¿no? Soporte es un claro ejemplo también en el que ya no tanto hay un robot que te está contestando soporte. No es tanto en eso, pero en plan de que cada equipo tiene ciertos problemas que son muy manuales y ahora ese equipo ya ni siquiera necesita un equipo de internal tools. Ese equipo puede llegar y cada vez las herramientas Manus, por ejemplo, nosotros en venta mucha gente usa Manus, ¿no? Porque es un nivel más por encima de lo que ChatGPT te podría ayudar para construir herramientas y han construido herramientas de un montón de cosas internas que ya no tienen que bloquear un ingeniero para hacer lo que normalmente no es el trabajo que más les gusta. Más le entusiasma porque dice, vale, esto no es user facing, toda la historia, ¿no? Claro. Ahí sí hemos visto un aumento de productividad bastante brutal. Hablando de internal tools, ¿no? Y el hecho de que ahora los equipos de marketing, de ventas, de operaciones pueden montar sus propias herramientas utilizando Manus, Replit, Claude. Mencionaste que tenías una regla en Revenue Cat de que la gente que hace código tenía que entender el código que está creando. ¿Cómo balanceas eso? O sea, porque eventualmente va a haber gente que a lo mejor no es experta o sea, no entiende tanto el código, pero también escucho en otras startups, oye, algunos features o aportaciones muy interesantes a mi codebase viene de gente que no necesariamente es ingeniera. ¿No? Depende del producto. Nosotros somos infraestructura crítica, con lo cual no podemos permitirnos tener problemas en producción. Esa es la realidad. Entonces, si es código de producción, si es una herramienta interna, no importa. Si la herramienta interna funciona y resuelve el problema y demás, y resuelve el problema hoy, a lo mejor no es mantenible, bueno, pero si resuelve el problema hoy, es más importante el time to market interno de que lo resuelve hoy y no dentro de un mes. Y ya después, igual, el código barato se puede reescribir incluso, ¿no? En nuestro código de producción, obviamente, no. Entonces, la regla es más, puedes colaborar. La gente generalmente tiene algo de más miedo a tocar el backend o los SDK porque son más críticos, pero el frontend, el dashboard, que es más web y se puede desplegar más a menudo, sí suelen tocarlo un poco más, incluso diseñadores o product manager. Pero igual, la regla es, hey, lo que generes, no tienes por qué haberlo escrito o ser capaz de escribirlo, pero tienes que ser capaz de entenderlo. Y si no, pues te peleas con la AI a que te lo explique y lo entiendes. Para explicarlo. Claro, porque al final sigue habiendo un componente de que alguien lo va a tener que revisar, porque todavía a día de hoy lo hacemos a pesar de que tenemos muchas automatizaciones y otro agente te lo revisa y actúa como juez y demás, pero todavía seguimos haciendo revisiones en persona, entonces por proteger un poco su tiempo, ¿no? Pero sí, a nivel interno es menos complicado. Y entiendo también que eso depende mucho del contexto de la compañía. Sin embargo, sí creo que en el lado de seguridad sí es importante. Ustedes son una empresa interesante en el sentido de que no son solo una startup fundada en Silicon Valley, sino que tienen un equipo muy técnico porque hacen un producto para ingenieros. Me pregunto si ha habido algo que te ha sorprendido de cómo ha reaccionado tus áreas no técnicas a AI, las áreas de marketing, de ventas, cosas que a lo mejor te sorprendieron positivamente, ¿no? Sí, a ver, yo creo que nosotros, una cosa que estoy muy orgulloso de que el equipo ha hecho bien a nivel del equipo técnico, es que tenemos un equipo que es bastante... Y esto es a nivel de contratación, ¿eh? Esto no es de que yo los haya educado, no, a nivel de que culturalmente se ha hecho un screening para ciertas habilidades. Y en general tenemos un equipo que es bastante pragmático y no dogmático, no es el que te dice, he ido a una conferencia, he escuchado esto y esto es lo que hay que hacer porque es lo mejor. No, sino que realmente dice, bueno, pues esto a lo mejor nos puede beneficiar o a lo mejor no, aquí tenemos un cuello de botella, lo que sea. Entonces, la realidad es que yo no tuve que decir nada. Se adoptó
las herramientas de AI muy orgánicamente, la gente empezó a usar Copilot, Cursor y demás, y la gente decía, oye, pues mira, he probado esto y... Qué suerte la tuya. Claro. Porque tengo muchos amigos emprendedores sufriendo para que sus equipos adopten AI. Totalmente, pero ya te digo que creo que es más, no es tanto de educación o que ha llegado yo he dicho esto hay que hacerlo así, es cuestión de la cultura que has construido y la gente que has contratado, ¿no? Y además que ha sido muy pragmático, que la gente veía, ¿no? En plan de, oh, vale, esta persona se ha convertido mucho más productiva porque está usando esto. Espera, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es tu workflow y demás? Creo que ha tardado un poco más, pero sí, yo creo que es eso, ¿no? Solo hace falta que una persona de la organización lo empiece a adaptar y enseñe, mira lo que he construido en un día y que le explote la cabeza a alguien y diga, yo pensaba que eso era imposible, que eso no se podía hacer. Y entonces ya se extiende bastante. Y la realidad es que todo el mundo lo va a tener que hacer así, porque ya no digo en mi compañía en concreto, sino en general en todo el mundo. Esto va a ser como el inglés nivel básico o aprender a usar el Microsoft Word. Sí. Es que es algo que va a ser básico, ¿no? Entonces, mientras antes te adaptes a esto, más posibilidades tienes de mantenerte relevante en el mercado laboral, porque las cosas van a cambiar mucho. Quiero hablar un poquito del futuro, de cómo va a cambiar el mundo de startups, de SaaS, de software, de productos debido a AI. Y en el contexto de que, al menos mi sensación es que cuando salieron los LLMs, había mucho esta idea de que todo el valor va a estar en los modelos, ¿no? Y las startups o los wrappers no valen nada, ¿no? Y luego cuando salió DeepSeek, ¿no? Y los modelos chinos de pronto los modelos no valen nada, ahora todo el valor está en las apps. Y hace un par de meses, hace unas semanas, Anthropic lanza, no sé, Cloud Code y las aplicaciones a legal o a seguridad y de pronto el mercado de SaaS se va al piso. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo no sé si tienes respuestas, pero ¿qué sensaciones tienes, ¿no? A ver, primero, yo no tengo ni idea de nada de esto y creo que nadie tiene idea. Es más, yo ahora mismo creo que es uno de los peores momentos en la historia para ser inversor en tecnología, porque literalmente es gambling a día de hoy. Sí, o sea, tú vas a un demo day de Y Combinator ahora mismo y no sabes, porque todas aparecen incluso con revenue que parece sostenible, pero en realidad no sabes cómo de defendible es, no sabes. Es 1 millón de ARR, pero 1 millón, ¿cómo lo has calculado si lleva el producto una semana? ¿Sabes? Lo has multiplicado por... Es difícil de ver, ¿no? Es bastante difícil de ver. Hay gente que le dice experimental revenue, ¿no? Exacto. Ventas experimentales. Yo creo que es lo que te digo. Al final creo que es un momento muy interesante y muy emocionante para la gente que realmente le gusta la tecnología. Por mucho que la gente piense, mi trabajo debe desaparecer. Yo creo que no. La gente que realmente sepa adaptarse no le va a faltar trabajo nunca. O al menos lo que consideramos a día de hoy como trabajo. Pero sí creo que como cualquier avance tecnológico que ha habido en la historia, hay burbujas y va a haber un baño de sangre bastante fuerte. Seguro, porque es lo que toca cuando hay un cambio. Creo que la diferencia ahora a nivel del hype es que realmente hay una tecnología que por debajo existe, que funciona y que ha sido un cambio generacional para la humanidad. Pero eso no significa que todas las compañías que están con ciertas valoraciones o basados en modelos que a lo mejor los units economics no van a funcionar, a largo recorrido no van a funcionar. Dicho esto, yo creo que al final para mí, igual puedo estar equivocado, pero para mí lo básico es cuál es el valor real que estás aportando al usuario y realmente cómo de defendible es el negocio en el largo recorrido. No significa que ahora mismo estés quemando dinero, ¿vale? Todo el mundo quema dinero en algún momento. Pero hay un camino real en el cual esto va a funcionar y si me dice, bueno, el camino es que la energía sea infinita o no sé qué o algo de esos locos, es menos gratis. Exacto, es menos defendible. ¿Has visto múltiples ciclos de tecnología siendo parte pues, de Silicon Valley desde que llegaste ya hace varios años? ¿Qué te parece que es más hype hoy de esta ola de IA? Que a lo mejor no es obvio para emprendedores más jóvenes que llegan un par de años o recién en este mundo. Bueno, ellos, como todo, ¿no? Cada vez que ha habido algún tipo de avance tecnológico que además no es tan conocido por el usuario medio, pero que de repente el concepto se hace mainstream, como puede ser cripto o cosas de ese tipo, pues siempre van a aparecer grifters y van a intentar
aprovecharse de la situación. Para mí, al final, lo que me da un poco más de miedo es que es un poco de magia y la gente puede construir cosas, yo digo, es barato, la gente puede construir cosas que aparentemente son sorprendentes muy rápido. Entonces, creo que es difícil de defender en general. Entonces, igual, si realmente tienes la visión, si realmente tienes algo que aportes o conoces el problema mejor que nadie y eres la persona adecuada, el equipo adecuado para hacerlo perfecto, pero si has construido una cosa que, por mucha revenue que te esté dando, pero la has construido en 3 semanas, que literalmente otra persona puede clonar con un prompt, creo que a la larga es difícil de defender. Es difícil de defender. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti como emprendedor de la capacidad de Revenue Cat de defender su posición y lo que han logrado? Muchísimas cosas. Yo creo que al principio de la compañía siempre fue el plan Product Market Fit. Estamos construyendo algo que tiene sentido. Hemos tenido la suerte o la ventaja de conocer el problema muy bien, de que pudimos demostrar el Product Market Fit bastante, o al menos el inicial, bastante rápido. Después lo que me preocupó fue, ok, esto está creciendo más rápido de lo que yo esperaba, somos infraestructura crítica, vamos a ser capaces de mantener la escala. Y después de todo eso siempre ha sido la cultura, ¿no? Vale, ahora es el equipo, estamos creciendo mucho, estamos en muchos países remotos, podemos asegurarnos de que la cultura no solo evoluciona correctamente, sino que es la adecuada, y que estás construyendo la compañía en la que a ti te hubiera gustado trabajar y que todo el mundo esté contento bueno, que todo el mundo esté contento, pero no puedes construir tampoco una empresa para todo el mundo, ¿no? Tenemos una posición buena a día de hoy, la marca es importante también, es algo que tardas mucho en construir, pero que, bueno, tienes una marca, tienes una reputación, tienes ciertas cosas. Creo que lo que más me preocupa es que no sabemos realmente cómo va a evolucionar el mundo del software realmente. No lo sabemos del todo. Entonces para mí, mi tesis ahora mismo es que no estoy tan preocupado porque creo que el software va a seguir existiendo. Ya sea, creo que en principio el formato móvil a día de hoy va a seguir funcionando durante mucho tiempo, a pesar de que aparezcan gafas o un Neuralink o lo que sea. Igual que sigue existiendo el desktop o el laptop a día de hoy. No significa que la mayoría del software se mueva a móvil, pero al final para ciertas... O sea, este podcast no lo vas a editar en el móvil. Sí. No, lo puedes hacer. Hay casos de usos para los que 100%, móvil van a seguir siendo mejor, pero para no. los que desktop. Exacto. Entonces yo creo que eso va a seguir existiendo durante una temporada. Pero aunque no existiera, para mí la visión es en plan, nuestra misión es help developers make more money, y developers va a seguir existiendo. Es más, hay un bull case porque la definición de developer se está expandiendo. Ahora, un developer puede ser cualquier persona. Entonces, mientras que... O sea, más gente va a necesitar Revenue Cat. Exacto. Mientras que seamos fieles a la misión y sigamos expandiendo en los problemas, en la problemática que hay, creo que es literalmente algo que... O sea, no hay un roadmap que se pueda terminar. Es como yo lo veo. En el bull case, donde se expande la definición de qué es un developer, y ahora son gente que no es desarrolladora, ¿cómo tiene que cambiar Revenue Cat? ¿Es el mismo producto? ¿Es la misma cultura? Cuando, digamos, No, en 5 años, 50% de tus usuarios son no técnicos. tiene que cambiar incluso la UI. O sea, es que no sabemos, lo que te digo, no sabemos si ahora la gente va a querer interaccionar usando una web o va a querer tener una conversación. Pero también hay otras ventajas que vienen asociadas a esto que yo no hubiera imaginado en miles de millones de años, ¿no? Nosotros sí notamos que hubo un momento en el que el nivel técnico de los usuarios empezó a bajar y eso conllevó a que el número de tickets de soporte creciera brutalmente. Por AI. No, antes de AI. Antes. O cuando estaba empezando AI, el número de tickets de soporte de gente no técnica subía mucho, ¿no? De gente que quería hacer una aplicación, pero a lo mejor no sabía programar tan bien, no sabía cómo integrarlo, no sabía... Y para mí eso me preocupaba mucho, porque digo, vale, ahora tenemos un problema de escalabilidad a nivel de soporte, porque yo siempre he intentado escalar la función de soporte sublinealmente, es decir, crecemos el número de aplicaciones, crecemos el revenue, pero idealmente el equipo de soporte se mantiene estable o no. Escala con tecnología. Exactamente. Mejoramos el producto, mejoramos la documentación, mejoramos las herramientas internas, pero no necesariamente contratamos más personas linealmente comparado con con el crecimiento que tenemos. Entonces a mí eso me preocupaba porque digo, esto va a ser exponencial, vamos a tener que contratar, vamos a tener que triplicar el número de soporte. Y casualmente pasa lo contrario. Es que la gente que se ha acostumbrado a construir aplicaciones con AI, es mucho más probable que le pregunte a un LLM que le va a responder automáticamente o que le va a ayudar a integrar antes de que intente hablar con un humano. A finales de 2024, tú tuviste la oportunidad de vender Revenue Cat por una suma importante de dinero de $500 million. ¿Por qué dijeron que no? Es cierto
sí es cierto que nosotros cuando empezamos la compañía nunca lo pensamos, vamos a construir una empresa para venderla o con la intención de venderla o sobre todo con la intención de venderla rápidamente, ¿no? Primero porque no, además, a ver, estando ya aquí en Silicon Valley, siendo ingeniero, pudiendo trabajar es mucho más seguro irte a trabajar a una Big Tech que te dan stocks que son, Y harías muchos que son millones líquidas. con Y mucha de trabajar a seguridad. Nvidia y de trabajar a Meta, algún sitio, eso es mucho más Una forma más segura de realista, hacer dinero. más segura que empezar una compañía de cero, ¿no? Entonces, esa no fue nunca la motivación principal. Entonces, bueno, yo creo que las empresas no, es lo que dicen, ¿no? Que las empresas no se venden, sino que se compran, no sé. Nosotros no teníamos la intención de vender. Entonces, bueno, es una opción que tienes que barajar también, porque, bueno, tienes la responsabilidad, el venture back tiene la responsabilidad de ver si existe un retorno interesante y demás, pero al final, yo creo que, a ver, los términos están bien en general, pero creo que es una de estas cosas que al final, primero, estamos muy bullish, estamos viendo, creíamos que el asset vale más, o sea, Claro. creemos que el asset vale más, y al final hay otra cosa también que es más... Y estuvieron correctos, o sea, porque recién empezaba AI en ese Exacto, exacto. Por ahora sí. Nunca se sabe lo que va a pasar, pero por ahora sí. Y también el hecho de que cuando vendes, ¿no? Y creo que por mucho que te prometan o lo que sea, ya la compañía ya no es tuya, ¿no? Así un poco como lo vimos. Igual, eso no significa que no es el futuro, pero te digo, una cosa que creo que hicimos desde el principio bastante bien fue el hecho de que pusimos, este es el día que vamos a hacer. Nuestro goal es hacer a IPO, ¿no? Y no fue necesariamente por el IPO, fue el hecho de enseñarle al equipo de que estamos intentando construir algo generacional y algo grande, porque como tu objetivo, francamente, yo pienso que si tu objetivo es hacer un quick flip e intentar vender y ganar mucho dinero rápidamente, es que no vas a llegar a eso siquiera. No vas a llegar porque va a haber muchos problemas, muchas noches largas y vas a tirar la toalla antes. Qué chévere este ejercicio de reflexionar sobre las cosas que no te gustan de tu propia compañía y que harían que dejes de querer seguir la empresa. Sí, porque el problema es que tú estás continuamente mirando el siguiente fuego y lo importante. Y después generalmente, y es un ejercicio que ahora hago constantemente. Ahora, una de las cosas que cambié también fue que a partir de ese año, absolutamente todas las semanas sin falta, mando un update a todo el equipo, público, a todo el equipo, con lo que hice esa semana, con lo que tengo planeado para hacer la semana siguiente. Shoutouts a cierta gente del equipo de cosas que culturalmente han estado bien y que han hecho fuera de su zona de confort o de sus responsabilidades. Y un último párrafo o un último texto en plan de qué es lo que me preocupa ahora mismo o qué es lo que tengo en la cabeza, ¿no? Totalmente transparente. Y creo que eso te ayuda para darte cuenta de en plan de, vale, sí, este problema que creo que es un problema en realidad no es tan grave. Hemos sobrevivido a problemas mucho más complejos. Vamos a arreglarlo y ya está. Porque luego uno, como emprendedor, termina como construyendo su propia cárcel o infierno, ¿no? Total. En lugar de, como dices, ir resolviendo esas cosas para hacer que pues sea el lugar que más disfrutas hacer y al final de cuentas eso va a afectar en que pueda ser el negocio o la empresa con más impacto, más rentable que quieras, ¿no? Y una de las cosas que teníamos en la lista también, que yo me di cuenta, es en plan de qué es lo que me da energía y qué es lo que me quita energía, ¿no? Y me di cuenta de que una de las cosas que más energía me daban era cuando yo estaba trabajando con gente que estaba igual o más motivada que yo. Porque eso es lo que dice, joder, tengo a alguien que no es un fundador, que cree en esto más que yo, cree que podemos ser mucho grande y sin embargo, cuando tienes a alguien que está remando en la dirección completamente diferente, por muy bueno técnicamente que sea, es lo que te quema por dentro. Entonces Y dijimos, te bueno, quita energía. no tenemos necesidad de contratar a ese tipo de personas. Vamos a contratar a gente que esté alineada, que aporte de verdad y que vayamos todos y vamos a construir un equipo ganador que realmente quiera ganar y que no esté obsesionado con la tecnología que estamos usando, sino que esté obsesionado en nuestros usuarios, en resolver problemas que ellos tienen de verdad y hacerlo de la mejor manera y más rápida posible. Ya está. Y eso marca diferencia brutal. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así, el podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados.
Más de 20.000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. Miguel, una pregunta final para cerrar. Si tuvieras que agradecer a una o dos personas por haberte empujado a pensar más en grande, ¿quiénes serían y por qué? Yo creo que tres. Bueno, primero, obviamente, mi señora esposa que está todos los días cargando que yo creo que son las personas que están las parejas son las personas que están en el ecosistema de las startups que menos agradecen y que realmente están ahí sufriendo día a día porque ven lo que hay y lo que no hay. Mi madre también creo que es una persona que me ayudó mucho, pues siempre me lo decía, ¿no? En plan de hecho, una vez le pregunté, en plan ¿piensas que soy tonto? Porque ella me decía, tú eres muy trabajador. No me decía nunca, eres muy inteligente, ¿no? Y después he aprendido que en realidad el trabajo duro es potencialmente mucho mejor skill set que tener que ser inteligente, porque una persona que trabaja duro en el largo recorrido gana al inteligente, ¿no? Que no quiere trabajar. Y por supuesto, a mi socio, a mi cofundador Jacob, porque yo creo que él es el loco, él es el optimista y yo soy el pesimista, lo cual creo que es una buena combinación. Sí. Porque siendo infraestructura crítica siempre tienes que ponerte en los casos peores y demás, pero siempre tienes que tener a alguien que diga, no, vamos a hacer no un $1 billion company, después vamos a hacer $10 billion company y que tú puedas llegar a creértelo, ¿no? Y creo que eso es súper importante también, porque creo que hay no puedes estar loco y creerte el mejor del mundo y creerte que puedes hacerlo todo y que va a venir todo dado, ¿no? Pero sí creo que te tienes que poner el goal y creo que ayuda, porque si te pones el goal de voy a construir un decacornio, ¿no? A lo mejor no llega, pero si construyes una empresa de $1 billion o 2 billion o 3 billion, está muy bien también, ¿no? Pero como estés pensando, no, mi techo son $1 millón en revenue, no va a llegar. O sea, yo te digo, nosotros empezamos y dijimos literalmente, el primer año dijimos, vamos a hacer $1 millón de revenue y el año siguiente vamos a hacer 3 millones en revenue, porque es lo que dice el playbook de SaaS que hay que hacer, basado en nada, pero eso lo dijimos. Y llegamos. Entonces, pero yo creo que llegamos porque nos lo creímos, ¿sabes? Lo pusimos ahí, lo visualizamos y en plan de, venga, ¿qué tenemos que hacer para llegar ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos encaminados? ¿No vamos encaminados? Tenemos que cambiar la trayectoria, ¿no? Y sinceramente creo que si no lo hubiéramos puesto en la pizarra y hubiéramos dicho hay que llegar a eso, yo creo que hubiéramos tenido un resultado bueno, pero no cerca. Miguel, gracias por el tiempo. No, gracias a ti por tenerme aquí. Lo hemos pasado muy bien. Han construido una empresa increíble, así que... Seguimos en ello, muchos años más. Y bueno, qué suerte, ¿no? Que has renovado, tuviste la oportunidad de renovar tus votos, como se dice. Es lo que toca, es lo que toca. Cada vez que hace una ronda de financiación nueva es lo que toca, sí. Gracias. Encantado.